Abran nuestras Biblias, hermanos, vamos al libro de Efesios. Si usted recuerda, empezamos la semana pasada una serie nueva de predicación. Vamos a estar hablando de alcanzar madurez. Y estas enseñanzas no son dirigidas a toda la iglesia, sino especialmente a los líderes o a los que tienen un ministerio. Y precisamente la idea, hermanos, es poder que los que ya conocemos a Cristo podamos alcanzar madurez. Y la semana pasada veíamos un par de cosas. Veíamos que mucha gente piensa que es madura porque lleva mucho tiempo en la iglesia. Algunas personas piensan que son maduras porque tienen un talento muy desarrollado. O algunas personas piensan que porque saben mucho de Biblia significa que son muy maduros. Y ninguna de estas cosas es verdad. Ninguna de estas cosas es ser maduro. Vimos la semana pasada un rasgo de qué muestra que somos maduros. ¿Cuál era ese rasgo, hermanos? Tener un espíritu de siervo, una actitud servicial. Y por eso, perdón, hermanos, entonces se necesita tener un corazón de siervo. Pero hoy vamos a ver un segundo rasgo, algo que yo aprecio en la vida de las personas y que se ve madurez espiritual. Y ese tema tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Mire, una vez que confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Señor anhela que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Así como una planta que nace y va creciendo, así cuando Cristo nos hace nacer de nuevo, su propósito para tu vida es que pueda usted crecer espiritualmente constantemente. Al menos, fíjese, en Efesios 4:15 precisamente nos recuerda Pablo eso. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que crezcamos en todo. Está hablando de crecimiento espiritual. La manera en que termina también segunda de Pedro, ahí capítulo 3 versículo 18, también dice, creced en el conocimiento. Ahí dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, algo que Dios quiere de usted y de mí es que crezcamos espiritualmente, hermanos. Ahora, el crecimiento espiritual depende de muchas cosas. Y como pastor, mi corazón es que nuestra iglesia pueda crecer. Por eso es que todas las cosas que yo hago para la iglesia, lo hago con la intención de que le ayude a usted a crecer. Yo no doy el crecimiento lo da Dios. Pero si yo soy un instrumento, yo soy un pastor, mi intención para las cosas de la iglesia es cuando yo hablo con usted, cuando yo le doy un consejo, cuando yo le corrijo en algo, cuando yo le mando un mensaje, cuando yo le oro por usted, cuando tenemos un tiempo para platicar, cuando yo predico, mi intención no es agravar a nadie. Si bien soy directo, yo les he dicho, yo no le estoy predicando a la silla, le estoy predicando a ustedes. Entonces yo busco ser directo, no porque quiera ser agresivo, porque de todo modo le hablo a usted, entonces no voy a estar hablando a nada más de Moisés, voy a hablar de su vida y de mi vida. Entonces el crecimiento espiritual es algo que cuesta mucho, hermanos. Y mire, a veces el crecimiento se da en medio de tiempos difíciles. A veces la escuela del dolor nos forza a crecer espiritualmente. Pero yo he visto que una característica que veo en gente madura es esas personas que tienen crecimiento espiritual, personal, responsable. Cuando una persona entiende que Cristo quiere que crezca, debe de cuidar su caminar con el Señor. Y eso es una de las características que yo veo muy claras de una persona que es madura, que tiene crecimiento espiritual, personal, responsable. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Crecimiento espiritual, personal, responsable. Señor, quiero poner en tus manos este tiempo que pueda ser de bendición
que pueda ayudarnos, tanto los que estamos aquí, los líderes, los hermanos que quieren crecer en Cristo, los hermanos que ya tienen un ministerio y que te están sirviendo, pero no va a ser suficiente ser un nuevo creyente, se necesita madurez espiritual. Ayúdanos a alcanzar madurez, ayúdanos a cachar esto, a abrazar estas verdades, te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en Efesios 5, el apóstol Pablo está hablando a los creyentes y en el versículo 15 al 17 yo encuentro este rasgo que les acabo de decir, que un creyente maduro tiene crecimiento espiritual, personal, responsable. No es un asunto que alguien más está tras de ti, sino que tú eres suficientemente consciente y maduro para encargarte de tu propio caminar cristiano. Vea lo que dice Efesios 5, 15 al 17. Fíjense, Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La primera frase, hermanos, a mí siempre me ha llamado la atención, porque dice que ¿cómo debe de ser tu manera de andar como cristiano? ¿Cómo, hermanos? Dice ahí, ¿cómo dice? Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Entonces, cuando una persona es madura en la fe, cuida mucho su andar cristiano, personal. ¿Está conmigo? Entonces, mire, mi intención al tomar las 7 lecciones de crecimiento espiritual en nuestra iglesia, yo tengo una intención muy aguda. Tengo una intención doble o triple. La primera intención es enseñarles doctrina. Mi segunda intención es que entre ellos se conozcan y haya una camada bonita. A mí me gusta cuando algún hermano se acuerda y tiene amistad con alguien que conoció dentro del discipulado. A mí me gusta eso. Para eso lo hacemos grupal, en grupos pequeños. Pero realmente la razón de ser del discipulado no es para tener compañerismo ni para enseñar nada más doctrina. La intención verdadera de un discipulado es establecerlo en la fe. ¿Está conmigo? Porque cuando uno recibe a Cristo, acuérdese usted cuando recibió a Cristo, tenía salvación porque recibió a Cristo, pero tenía una vida cristiana muy inestable. ¿Está conmigo? A veces ni siquiera era estable al venir a la iglesia, mucho menos en leer la Biblia. Pero cuando uno empieza a madurar, tiene que ser responsable de su propia vida espiritual. Entonces, cuando terminamos el estudio de las 7 lecciones, yo le digo a varios hermanos: hermano, ya terminamos. Y lo que yo quería es encarrilarlo a estar estable en la fe, pero después de esto, yo ya no voy a estar todo el tiempo tras de usted, porque durante el discipulado yo constantemente le pregunto a los hermanos: hermano, ¿leyó su Biblia esta semana? ¿Y cuántos días? Y yo les hago decir: hermano, ¿cuántos días leíste la Biblia? No por juzgarle, porque yo quiero saber cómo anda. Entonces, si un cristiano me dice: pues la verdad no leí, pastor, leí dos días. Digo: ok, bueno. Y yo no lo regaño, yo le digo: hermano, que esta semana sean 3 o 4 días. La meta es que llegues a leer la Biblia 7 días a la semana. Entonces, igualmente cuando vienen a la iglesia, son muy nuevos y yo les enseño en el discipulado: hermano, yo le animo que venga mínimo 2 veces a la iglesia a la semana, y les enseño a buscar salir a ganar almas, porque de esa manera un cristiano va a estar estable y va a estar creciendo. Pero cuando terminamos el estudio, yo les digo: hermanos, yo no le voy a estar presionando, pero yo quiero pedirle que usted tome la convicción de venir constantemente a la iglesia, mínimo 2 veces a la semana a la iglesia para escuchar predicación. Y la razón, hermanos, es porque yo sé que eso va a traer madurez a su vida, y cuando una persona lo sigue haciendo, yo veo madurez. Pero yo les digo, hermanos, yo ya no le voy a estar preguntando a usted todas las veces que lo vea cómo va con su lectura bíblica. En el discipulado lo hago mucho y les digo, yo le voy a estar preguntando. Y los que han tomado discipulado conmigo o las 7 lecciones saben que yo constantemente he preguntado: ¿quién leyó su Biblia esta semana? ¿Cuántas veces? Y a mí me interesa saber eso, porque son nuevos, son bebés en Cristo.
pero ese es un bebé en Cristo. Ahora una persona que va tomando madurez, debe de llegar algo en su corazón que le cause ser responsable personalmente de su crecimiento espiritual, que sea personal y que sea responsable. De manera que yo como pastor no tengo que estarme preocupando si el hermano o la hermana estuvo leyendo su Biblia. ¿Sí está conmigo? Eso es madurez. Ahora déjeme explicar algo, no quiero que me malentienda. Una persona madura es la que el pastor no tiene que estarse preocupando por esa persona, si leyó o no leyó, si anda bien espiritualmente o anda desinflada. ¿Sí está conmigo? Cuando un cristiano es inestable, a mí me preocupa como pastor. Ahora, no es queja, yo para eso estoy como pastor. Estar cuidando a los nuevos creyentes, estar cuidando a los inestables, estar jalándolos, estarlos animando. Es parte de mi labor como pastor. Y yo quiero hacerlo, pero hermano, un creyente maduro es el que no le está dando tanta lata al pastor. No, porque, no, sí, yo no quiero decirle al pastor porque no quiero darle molestias. No, hermano, es que usted tiene batallas, dígame, yo estoy para eso. Pero más bien lo que a mí me interesa es que llegue un momento en su vida donde haya un crecimiento espiritual, personal, responsable, de manera que yo observe su vida y yo sepa que anda, pues como todos, con problemas, pero anda estable y anda fuerte en la fe. En realidad a mí no me importa tanto qué tanto problema venga a su vida, como me importa qué tan fuerte espiritualmente está usted. Porque cuando alguien enfrenta un problema, hermanos, lo primero que pienso es cómo está esa persona. Si esa persona va a ser capaz de enfrentar ese problema y si está fuerte espiritualmente. Ahora, si una persona tiene muchos problemas, pero yo sé que no está leyendo la Biblia, no está orando, no está asistiendo a la iglesia, a mí me preocupa mucho esa persona, porque Satanás le va a dar una revolcada. Pero con una persona tiene el mismo problema, pero yo sé que está leyendo su Biblia, yo sé que está orando, yo la veo constantemente yendo a la iglesia, la veo una actitud correcta, saliendo a ganar almas, no me preocupa tanto, aunque obviamente voy a orar por usted. Pero a mí lo que me importa, hermano, es que usted sea un cristiano exitoso, responsable de su propio caminar cristiano. Que su esposa no le tenga que estar preguntando, oye, ¿ya leíste la Biblia? No te he visto leerla. O que el esposo le diga a la esposa, oye, ¿ya leíste la Biblia? Porque no te he visto leerla. O que los papás le digan a los hijos que están acá, oye, ponte a leer tu Biblia. Porque, hermanos, una persona responsable va haciéndose madura porque sabe cuál es su deber, aunque nadie se lo esté diciendo. Entonces yo como pastor a los nuevos creyentes les animo, lea su Biblia, ore, haga su devocional. Hasta yo les pido que 7 días hagan su devocional contestando unas preguntas, porque yo lo que quiero es que vayan aprendiendo cómo hacer su devocional. Pero eso es al principio, hermanos. Lo que se espera de una persona madura es que ande con diligencia, vigilando su propio caminar cristiano. ¿Está conmigo? La palabra diligencia, andar con diligencia, es una palabra muy rara en el idioma original. La mejor manera de traducirlo, está bien diligencia, pero la mejor palabra es circunspectamente. Pero no me gusta esa palabra porque nadie la entendemos, ¿no? Yo tuve que usar un diccionario porque yo no tengo ni idea qué es andar. Mirad que andemos circunspectamente. Pero ¿qué es? Dice el diccionario, andar circunspectamente. Dice que hay que andar con circunspección. Entonces me dejó bien clara la idea. Ya sabe cómo son los diccionarios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es circunspección? Mire, andar con circunspección en tu vida significa esto: que ande en su vida con prudencia, con mesura, que ande con seriedad, que ande con formalidad, que ande con compostura, que ande con discreción, con sensatez, con juicio, con cautela. Entonces, cuando un cristiano es maduro, es muy sabio, es muy prudente. ¿Sí está conmigo? Entonces, por ejemplo, yo le decía a mi esposa que está encargada de la escuela dominical, yo le decía, vamos a darle un poco de descanso a los maestros. Pero yo no quiero dejar a 2 ayudantes de maestro a cargo de los niños. Y no es que yo esté menospreciando a los nuevos, es que son ayudantes de maestro. ¿Está conmigo? Entonces yo le decía a mi esposa,
sí pueden descansar, pero yo necesito que esté al menos una persona madura, una persona que yo sé que va a tener control del grupo, y yo sé que cualquier cosa lo va a buscar resolver responsablemente. ¿Sí está conmigo? Porque lo peor que puedo hacer yo como pastor es poner a cargo de los niños a otro niño. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Y me refiero espiritualmente. Yo no voy a poner a cargo de un montón de niños a un niño espiritualmente. Ahora, ¿puedo ponerlo como ayudante de maestro? Claro que sí. Y están en crecimiento nuestros hermanos. Pero yo debo de buscar gente madura. Ahora, la madurez, yo le decía, no es por la edad, ni por el tiempo de estar en la iglesia, ni por lo desarrollado de sus dones, sino es por cómo anda. Entonces, yo siempre voy a estar para usted, hermano. Si usted tiene una situación, quiero que usted sepa eso. Para eso soy pastor y de verdad amo esta iglesia. Pero, hermanos, quiero que usted comprenda algo. La vida que es madura es cuando el pastor no necesita preocuparse si usted está leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia. Si usted ha necesitado que yo le diga, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino el domingo a la tarde? ¿O por qué no vino a ganar almas? Eso significa que usted debe mejorar en ganar almas, debe mejorar en su asistencia a la iglesia. Porque una persona estable no le da lata al pastor, y no porque me dé lata a mí ni porque me moleste. Una persona responsable anda con diligencia, cuidando. También se puede traducir como exactamente o precisamente. Entonces, un cristiano que anda maduro cuida mucho de su propia vida espiritual. ¿Está conmigo, hermano? Yo no le tengo que estar preguntando si ya se puso a cuentas con Dios, porque se pone constantemente a cuentas con el Señor personalmente. ¿Está conmigo? Entonces, yo nada más platicando con usted, yo trato de descubrir cómo anda usted espiritualmente. Porque como pastor yo tengo una mente de querer ayudar y de servirle a usted. Entonces mi mente es como un médico. Yo nada más platico con usted y ya estoy analizando cómo anda espiritualmente, ¿sí? Para saber cómo ayudarle, no para juzgarlo. Ahora, cuando usted está mal espiritualmente y lo llego a percibir, yo no le voy a regañar. Yo nada más lo percibo y oro y veo cómo le puedo animar para que pueda crecer en la fe. ¿Está conmigo? Pero cuando una persona es madura es cuando esa misma persona está al pendiente de su propia lectura, de su propio caminar cristiano, de cómo anda en la fe, de cómo anda en su matrimonio, de cómo andan las cosas en su vida, de cómo anda en su testimonio. Entonces es una persona que anda con diligencia, que anda con cuidado. Y yo le quiero animar, hermanos. Yo siempre voy a estar ahí para pastorear su vida, de verdad, hermanos. Quiero que lo entiendan y espero que lo sepan, hermanos. Les amamos y de verdad queremos estar ahí para ustedes. Pero una persona madura no va a necesitar tanto cuidado pastoral porque tiene mucho cuidado de su vida. ¿Sí están conmigo, hermanos? Entonces, ese rasgo, esa característica de un cristiano es muy valiosa. Cuando yo veo una hermana, cuando yo veo un hermano que sé que anda fuerte en su fe, porque nada más platicando me doy cuenta. Yo le dice que soy chismoso y me meto a las historias de Facebook, bueno, Facebook no, casi no me meto, más bien de WhatsApp. Y me gusta cuando un hermano sube algún versículo y le toma una fotito y le sube como historia. Porque eso a mí me hace saber algo. ¿Qué me hace saber? A mí me hace saber varias cosas. Número uno, me hace saber que está leyendo su Biblia. Ahora, no voy a hacerle mañana lunes, el pastor dijo que él le gusta que le tome fotos a los versículos. Entonces, a ver, en la mañana rápido tomo una foto, ya la subo. De eso no se trata, hermano. No nada más le tome foto para que el pastor piense que usted está leyendo la Biblia. Pero quien está leyéndola, sin que nadie se lo pida y sin que ellos sepan que yo lo estoy viendo, ellos simplemente lo toman porque les gustó. Entonces, no nada más leyeron su Biblia, algo les gustó, les llegó a su corazón. Porque no le van a tomar foto ahí a, no sé, Ezequiel 29, 43, o nada más por decir un versículo, sino es algo que les tocó su corazón y hasta lo subrayan. Entonces me está hablando de una persona que leyó su Biblia, que le gustó algo, que se alimentó y que además está queriendo dar testimonio a toda la gente que tiene su número. ¿Sí ven? Entonces, este es nada más un ejemplito, hermanos, de cómo una persona, a mí me da tranquilidad que una persona esté leyendo su Biblia sin que yo esté tras de ella. ¿Sí está conmigo? Imagínense que yo fuera el policía espiritual de todo el mundo y a todos ustedes le esté marcando a las 6 de la mañana, hermano, por favor les recuerdo que lea su Biblia hoy.
En primera no tengo el tiempo, en segunda lo voy a hartar y me va a odiar y me va a poner en visto si es un mensaje, o me va a bloquear para que no le esté marcando a las 6 de la mañana. No lo voy a hacer, no lo puedo hacer, pero yo no soy policía, pero me gusta saber que un cristiano es responsable de sí mismo. ¿Sí está conmigo? Eso es lo que yo quiero animarle a tomar esa decisión en esta tarde. Que usted diga, sí es cierto, yo no voy a estar leyendo la Biblia nada más porque el pastor me está preguntando, o porque mi mamá me está diciendo que lea la Biblia, o porque mi esposa me está rogando, molestando que lea mi Biblia, o para que, ahí viene ya mi esposo, ya me digo que lea mi Biblia, ya nada más la voy a abrir nada más para que me vea que estoy leyendo la Biblia. O sea, no se trata de eso, se trata de un crecimiento espiritual, personal, responsable, hermanos. Por eso yo le quiero animar. Yo no necesito saber si usted está diezmando o no, pero es bonito ver algunos hermanos de años que vienen, pasan, dejan su sobre, porque eso habla de que andan con diligencia. Yo no necesito estarme sentando con ellos y a ver, hermano, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto es tu diezmo? Apártalo en un sobre. Me gusta cuando alguien ya viene listo con su sobre. Yo trato de ser así. Yo tengo sobres en mi casa. Si usted necesita sobres, lléveselos, para que ya venga con su sobre listo y que no tenga que estar, préstame una pluma y a ver, ay, híjole, el sobre, ya lo debe de tener listo. Una persona responsable lo hace sin que le estén presionando. ¿Está conmigo? Entonces, al principio yo le voy a estar presionando, enseñando, ayudando, con algunos de ustedes lo hice. Pero la idea, hermanos, es que el maduro anda con diligencia, siendo preciso, cuidadoso en su manera de caminar con Dios. ¿Está conmigo, hermano? Entonces es muy importante este rasgo. Entre menos yo tenga la necesidad de buscarle a usted, eso va a hablar más de su madurez espiritual. Aunque si usted tiene alguna situación, coménteme, porque para eso estoy. Pero a mí me gusta cuando una persona no tengo que estarle preguntando, porque yo sé que está ahí firme. Hay gente que gana almas que no tengo que estarle ahí recordando cada domingo, preguntar, hermano, ¿qué pasó? Hermana, ¿qué pasó? Hermana, ¿vas a poder venir? Hermano, si yo le tengo que estar preguntando a usted, hermana, ¿vas a venir a ganar almas? Hermano, ¿vas a venir a la iglesia? Es porque a mí me hace dudar tu caminar, como andas. Ahora hay gente que yo no tengo que estarle preguntando si va a venir a ganar almas o no. Hay gente que no tengo que preguntarle si está leyendo su Biblia o no, o si va a venir a la iglesia o no. Solitos llegan. Ese es crecimiento espiritual. Y eso, en primero, es una bendición para usted, pero como iglesia, hermanos, es bueno que usted haga eso, porque a mí me deja preocuparme por los nuevos. Porque si yo, mire, la visitación que yo hago muchas veces es apagar fuegos. Entonces yo regularmente el domingo en la mañana o el sábado o entre semana, yo ya tengo una lista de a quién me voy a acercar para acercarme y pedirle una cita y visitarle esa semana. Ahora, si usted dice, es que el pastor nunca me visita, qué malo, no me ama. Tal vez es porque, y yo creo que un cristiano maduro nunca va a pensar así en primera. En segunda, cuando hay un asunto importante me dicen, pastor, ¿podemos platicar de un asunto? Sí, pero una persona madura realmente no necesita tanta atención. Y es algo parecido al crecimiento físico, ¿sí o no? De los chiquitos, no lo podemos dejar solo, pero ya cuando van creciendo hasta le encargamos al hijito menor, ¿sí o no? ¿No? Ahí te encargo a tu hermanito, ahí te encargo a tu hermana, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita ninguna de mis hijas son confiables. Yo no le puedo encargar a Ariel a mi hija Yadniel, no va a terminar muy bien el asunto. Pero va a llegar un día donde yo vea que hay cierta madurez en Ariel, como para que le diga, te encargo a Yadni, ¿ok? Aguas con esto, con el otro, y yo voy a estar confiado en ella. Eso es madurez, y lo mismo es espiritualmente. Por eso es que cuando una persona empieza a servir, a mí me preocupa que esté constante y madura en su caminar cristiano. Porque si, por ejemplo, los que están aquí que son maestros, yo les he dicho, ustedes tienen que ser constantes en su lectura, en su comunión con Dios y en su asistencia a su iglesia, porque yo quiero encargarme de que estén constantemente creciendo, porque yo sé que se siente estar enseñando y enseñando y enseñando y hablando y hablando y hablando y constantemente haciéndolo. Y uno, ¿cómo se siente, hermano? Se siente chupado, ¿sí o no? Se siente como, ¿y ahora qué enseño? Y muchas veces me ha pasado eso, ¿y ahora qué enseño? A ver, Señor, enséñame, ¿qué? Pero yo he descubierto que cuando yo le pregunto a Dios, ¿qué enseño? ¿Qué tengo que hacer después de preguntarle? Pues ponerme a estudiar, hermanos.
Y a través de orar y estudiar y leer, Dios me va a dar el mensaje para la iglesia. Entonces no me lo va a dar mágicamente. Algunos cristianos piensan que el pastor de noche, de madrugada, mientras duerme, Dios le da mágicamente un mensaje, y no es así. Uno tiene que ser responsable en estudiar y en preparar, y eso yo lo veo también en los maestros. Deben de ser responsables en estudiar y preparar su clase, pero necesitan disciplina. Entonces un cristiano maduro es un cristiano que tiene disciplina en su vida, ¿ok? Entonces quiero que se acuerde de eso. Un rasgo relacionado con eso, hermanos, en el versículo 15 dice, no como necios, sino como sabios. Yo me he dado cuenta, hermanos, que la palabra necio, soy muy feo ahí, hermanos, pero la palabra necio significa falta de sabiduría. En el idioma original diría, no anden como falta de sabiduría, sino con sabiduría. ¿Sí está conmigo? Entonces, lo que yo observo, hermanos, es igualmente yo escucho las decisiones que usted toma. Yo por eso soy preguntón y le hago preguntas, ¿cómo está en el trabajo? ¿Cómo va, hermano? Y yo escucho. Y yo cuando observo sabiduría digo, qué lindo que está. Hace ratito platicaba con algún hermano y una situación de trabajo. Y yo lo escuché nada más, pero cuando lo que yo escuché, me dijo que estaba orando por una situación laboral, yo dije, qué bonito porque eso me habla de que alguien quiere ser sabio en sus asuntos personales laborales. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿quién le dijo? Yo le tuve que decir, oiga, hermano, póngase a orar por esa situación. No, ese hermano se dio cuenta que necesitaba sabiduría y dijo, no, pues yo voy a ponerme a orar porque yo necesito que Dios me ayude en esta situación laboral. Qué bueno. Entonces, esa es una persona que no tengo que estar ahí tras de ella, porque está tratando de ser sabio. ¿Están conmigo? Y eso es una bendición para mí. Entonces, un cristiano maduro busca sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Que en cualquier problema que usted tenga, que en cualquier situación que tenga, siempre se pregunte, ¿qué es lo que más agrada a mi Señor? ¿Sí está conmigo? Y es muy importante que usted tome esas decisiones, porque hay decisiones que los cristianos toman que por falta de sabiduría se meten en un montón de problemas. Y yo voy a estar ahí para ayudarle, pero voy a decir, ay, hermano, ¿para qué pidió esto? ¿Para qué hizo este hermano? ¿Para qué? Y pues uno dice, pues le voy a ayudar, pero pues a veces uno se da cuenta que el mismo hermano o la misma hermana se metió en ese problema solito. Y uno pues no va a juzgar, uno va a ayudarles a salir adelante con la ayuda del Señor. Pero lo mejor hubiera sido que, hermanos, que esa persona antes de tomar una decisión se pusiera a orar, a pensar con mesura, como decíamos, y que pueda esa persona ser sabia, no necia. Por eso, hermano, yo le quiero animar, en su vida siempre busque la sabiduría de Dios. Y usted va a tomar buenas decisiones. ¿Ve? Entonces, por eso este texto dice ahí, no como necios, sino como sabios. Ahora, entonces, número 1, que usted tenga un caminar cristiano responsable. Número 2, que usted busque sabiduría en cada decisión que toma. Número 3, versículo 16, que esté aprovechando bien su tiempo. Vea el versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe qué palabra es la palabra aprovechando, hermanos, ahí? Es una palabra muy teológica. En el idioma original es la palabra, voy a usarla porque algunos yo sé que saben esta palabra, la palabra exagorazo. La palabra exagorazo significa redimir. Y es una palabra que la usamos para la salvación, el verbo redimir. ¿Y qué decimos de la redención? Varios de ustedes saben doctrina. ¿Qué significa la redención de Cristo? Exagorazo, ¿qué significa? Que nos compra del mercado del pecado y nos libera, ¿sí o no? Eso es la redención. Entonces, ¿sabía usted que la palabra con la que empieza el versículo 16 es exagorazo? O sea, la palabra doctrinal que tanto amamos como bautistas, porque Cristo nos compró con su sangre del mercado del pecado y nos liberó, ¿sí o no? Pero ¿se ha dado cuenta que aquí Pablo usa la misma palabra, pero se traduce como aprovechando o redimiendo bien el tiempo? Ahora, si Cristo nos saca de algo malo y nos libera, ¿cómo es posible que tú tengas que rescatar el tiempo de algo malo? Bueno, porque el tiempo se nos fuga, hermanos. ¿Sí o no? El tiempo se nos va así, cuando menos nos damos cuenta, ya, se acabó el día. Por ejemplo, no sé con quién platicaba ayer del día de campo y le pregunté, ¿cómo le pareció, hermano, no sé? Y dijeron, no, pues es que ni me di cuenta, se fue tan rápido. El año pasado como que jugamos más
Y yo le dije, no, este año, yo tenía el calendario, entonces los que teníamos el programa, sabíamos que iba a haber más tiempo libre que el año pasado. Pero a la persona se le hizo que voló. Y sí o no, hermanos, hay veces que vuela el tiempo de nuestra vida. Cuando menos se da cuenta ya tiene 41, hermanos. Cuando ya menos se da cuenta ya perdió su condición y ayer jugó voleibol y ahorita ya no aguanta las piernas. Entonces, se va rápido. Hermanos, jamás pensé que yo todo el tiempo de joven yo estaba pensando, un día voy a llegar a los 33. Para mí los 33 es la edad perfecta, para mí. Usted sabe por qué, ¿ah? Para mí la edad perfecta de plenitud, de pináculo de la vida, para mí son 33. Ya de 33 para adelante, ya para mí es como no va de bajada. Yo así lo sentí. Entonces, cuando yo llegué a los 33, yo dije, yo voy a evaluar qué tanto he hecho y me voy a comparar con el Señor Jesucristo hasta qué tanto he hecho a los 33. Y pues no, me sentí bien deprimido, no he hecho nada a los 33 a comparación del Señor Jesucristo. Y ahora voy para abajo. Ahora, el tiempo vuela, hermanos. Un cristiano maduro cuida su tiempo. Por eso un cristiano maduro jamás me va a salir con que no tuve tiempo, jamás. Un cristiano maduro anda así, porque hace todo lo que le tiene que hacer en su vida, pero también su vida espiritual, y hasta se da tiempo, quién sabe cómo le hace para que termine saliendo a ganar almas. La verdad, yo por eso respeto mucho a los ganadores de almas, especialmente las mamás que tienen niños, porque yo lo veo con mi esposa. Las hermanas, aquí está Susi, ¿verdad? Susi no dice nada, pero yo sé que Susi tiene que partirse en 20. No sé cuántos clones tiene Susi para que logre hacer todo lo que tiene que hacer, porque tiene que atender a su esposo y luego tocar el violín y luego cuidar a sus niñas. Y yo analizo a sus niñas y vienen peinadas. Eso no creo que Tere las haya peinado. Entonces, yo analizo a los hermanos y yo veo el esfuerzo que hacen para que puedan ser fieles en la iglesia. Yo sé que varios de ustedes entienden, ahorita puse como ejemplo a Susi, pero yo sé que varios hermanos cuando son fieles a Dios, andan así, ¿sí o no? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces cuando usted es un cristiano maduro, jamás va a salir con que no tuve tiempo para leer mi Biblia. Es que me tengo que hacer espacio porque yo quiero ser responsable de mi caminar cristiano. No voy a necesitar que el pastor esté detrás de mí, yo voy a llegar a ganar almas, ¿sí ven? Entonces yo le quiero animar, hermano, que cuide mucho su tiempo. Un cristiano fiel y maduro es un cristiano que siempre está ocupado, que duerme poco, que está esforzándose, que es buena mamá, que es buen papá, que tiene su negocio marchando bien, pero que espiritualmente también está estable. ¿Está conmigo? Y se da tiempo hasta para venir más temprano a la iglesia para servir, o para tener un ministerio, o para salir a ganar almas. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces cuando una persona dice, no, es que no tengo tiempo, ya no me da tiempo de ir a los ensayos de música, o no tengo tiempo para ganar almas, es una persona, no es que no tenga tiempo, es que no ha llegado a la madurez de entender. Yo voy a cubrir con todo lo que tengo, y me voy a esforzar aún más, y voy a dar la extra milla, y a ver cómo le hago, pero con la ayuda de mi Señor, voy a lograr servirle en las rutas, como mujer, con los maestros, con los jóvenes, y se parten 20. Un cristiano maduro se parte en 20 con el fin de lograr hacer algo para su Señor. ¿Está conmigo? Eso habla de madurez, mis hermanos. ¿Okay? Yo no estoy de acuerdo que una mamá por venirse a ganar almas desatienda a sus hijos. No. Yo veo cómo las mamás atienden a los niños. Regularmente quienes van a ganar almas son las damas. Qué bonito ejemplo, qué bonito esfuerzo. O yo sé que algunos, mire, y eso son cosas que yo aprecio como pastor, que tal vez nadie sabe, pero yo observo, hermanos, porque yo sé la vida de muchos de ustedes. Y cuando un varón está bien cansado y aún así se viene, y aún así viene a ganar almas, y aún así está sirviendo, y aún así viene a las 10:30 para el ensayo, o la ruta temprano, yo aprecio eso, hermanos, porque yo veo el esfuerzo que están haciendo su chamba diaria o semanal, familiar, cubren sus asuntos, y además buscan ser responsables con el ministerio que Dios le dio. ¿Sí está conmigo? ¿Cómo vas a hacer lo que dice Pablo a Timoteo? Cumple tu ministerio. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, sígase esforzando. Algunos de ustedes están pagando un precio por servir a Dios. Eso es bonito, estar dispuesto a pagar ese precio, porque eso habla de madurez, un crecimiento espiritual, personal, responsable. Quiero ir a una última cosa y terminamos. Versículo 17. ¿Qué dice, hermanos? Leámoslo juntos. Dice:
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Ahí dice entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, no siempre es fácil saber la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿O a poco siempre es fácil, hermanos? No es fácil. Y una persona tiene que luchar en oración, en análisis, en pedir consejo, en considerar lo que está pasando en su vida para lograr entender la voluntad de Dios para tu vida. No es fácil, hermanos. Pero una persona madura empieza a ejercitar sus sentidos espirituales para cachar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Yo he visto, hermanos, que luego las personas usan esta frase: yo pienso, es que Dios me mostró que su voluntad es hacer esto. Y muchas veces yo digo, bueno, ¿qué le digo? Dice que es la voluntad de Dios. El problema es que yo veo después de esa decisión que tomó, y yo digo, pues como que yo no veo mucho que haya sido la voluntad de Dios, porque fue para empeorar. Entonces, yo he descubierto que ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida no es cosa sencilla. Pero un maduro busca con intensidad estar orando y pensando y pidiendo consejo y leyendo y diciendo: Señor, muéstrame en tu palabra y ¿qué debo hacer? ¿Qué debo de decir? Me acuerdo de una ocasión, yo tuve que dar una consejería muy delicada. Y cuando esta persona me pidió consejo, me marcó por teléfono y le dije: en otro momentito platicamos ya en persona de este asunto. Y cuando me dijo ese problema, hermanos, cómo batallé. Me tuve que meter al griego de varios textos, tuve que pedir consejo a doctor Choi, tuve que estar orando, pensando qué le iba a decir. Y luego me di cuenta que tenía que decirle algo que no le iba a gustar. Pues, ¿cuánto más estuve orando? Y una noche estuve desvelándome, pensando, orando, preocupándome. A ver, debo de entender bien este problema, porque yo no le quería dar un consejo malo, hermanos. Entonces, esta es una prueba que a mí también me importa entender la voluntad de Dios, ser entendidos en la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted tenga que tomar una decisión, sea muy precavido, con diligencia como andéis, ¿sí ve? Entonces, por eso usted, cuando tenga que tomar decisiones importantes, tiene que ser muy precavido, tiene que ser muy entendido de cuál es la voluntad de Dios, porque ¿será posible que usted malentienda cuál sea la voluntad de Dios para su vida? ¿Alguna vez ha pensado que era voluntad de Dios algo para su vida y terminó que no era así? A mí me llegó a pasar, me ha llegado a pasar. Pero es porque uno necesita luchar por entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, y hermanos, a mí me da mucha tranquilidad cuando una persona está tomando decisiones, pero a la hora de yo preguntarle, cuestionarle, se ve que esa persona no está tomando una decisión importante a la ligera. Una decisión que está orando, que está pensando, que está analizando. Hasta me llegan a hacer preguntas de qué es lo que pienso. Y no porque yo a fuerza quiera que usted siempre me pregunte mi opinión de todo, hermano, sino porque yo observo cuando una persona pide consejo es porque está buscando la sabiduría de Dios, no la mía. Entonces, ahí habla de sabiduría, y así habla también de que está buscando ser entendida en la voluntad de Dios. ¿Qué no la palabra de Dios dice que la multitud de consejeros traen seguridad? Por eso yo cuando busco tomar una decisión, yo busco ver a quién le puedo preguntar. Cuando algo yo sé que me sobrepasa en mi experiencia o en mi conocimiento bíblico o en mis capacidades como pastor, yo le tengo que preguntar a alguien: ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves esto, pastor? Y yo también busco, porque yo también quiero ser maduro, yo también quiero ser entendido en la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos, que hay que buscar ser entendidos en la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, hay decisiones cruciales, pero un cristiano debe estar buscando siempre cuál es la voluntad de Dios, porque creemos por fe que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta y comprobable, ¿sí o no? Entonces es posible comprobar que algo fue voluntad de Dios. Si usted me preguntara: ¿por qué te casaste con Perla América? Yo le puedo comprobar, le puedo platicar cómo fue que yo me di cuenta que era la voluntad de Dios para mi vida
y para Perla poder casarnos y yo darle el sí. Pero yo sí puedo, y yo creo que aún platicando con mi familia, tal vez ellos también puedan observar cómo Dios movió las cosas, cómo Dios orquestó muchas cosas y me ayudó a entender si era voluntad de Dios. Me acuerdo cuando yo hablé con ella, con mi esposa, seriamente, yo le dije muy francamente, le dije, mira, a mí me interesas, quiero saber si es voluntad de Dios, más que una amistad. Yo le dije, yo no busco una amistad contigo, yo ya tengo amistades, yo busco algo más y quiero saber si a ti te interesa, si estarías dispuesta a orar conmigo sobre esto e irnos conociendo. Pero yo le dije algo sinceramente, y mi esposa le pueden preguntar, yo le dije, yo no sé si es voluntad de Dios, pero ¿por qué no oramos y pensamos y pedimos consejo? Entonces, porque yo quería encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, yo le quiero animar, hermano, es solamente una ilustración, pero yo he visto, tal vez es una ilustración personal, pero he visto mucha gente que busca mucho cuidado, mucho consejo, mucho pensar y mucho orar para ser entendidos de la voluntad de Dios. No es nada fácil, mis hermanos. Entonces yo le quiero animar que tenga una vida de crecimiento espiritual, personal, responsable, que cuide sus tiempos, que sea fiel, que yo no tuviera, aunque estoy para usted, no tengo que estarle preguntando si usted está leyendo su Biblia o no, no tengo que estarle llamando, hermano, si va a venir a la iglesia o no. Mire, eso yo lo hago con la gente de ruta. Los jueves yo le marco a gente que yo sé que son nuevos y le marco o encargo, por ejemplo, le estoy encargando a un hermano que, porque yo me siento absorbido, le digo, hermano, márcale el jueves a esta lista de unos 11 hermanos, le puse la lista, anímalos para venir y ya me dices por quiénes paso y yo hago la ruta. Igualmente, hermano Brian y mi esposa y a Jera, están en la ruta del centro, igualmente ellos hacen lo mismo, le están marcando, porque esta gente, si no le marcas, no vienen a la iglesia. ¿Está conmigo? Igualmente, hermano Oscar y hermana Cintia, todos los sábados en la noche ya andan marcándoles y confirmando, porque son gente que si no les marcan, no vienen. Entonces, porque ellos no tienen un caminar cristiano, personal, espiritual, responsable, son bebés en Cristo. Pero yo sí le pido a usted que si quiere ser un cristiano maduro, usted sea responsable de su propio caminar con el Señor, hermano. Amén. Eso va a traer estabilidad a su vida. Como pastor, yo voy a estar bien agradecido con Dios por gente madura, gente espiritual. A mí me gusta cuando un hermano saca algún comentario que dice, el otro día que estaba leyendo, o que me hacen una pregunta. Hoy una hermana me preguntó, pastor, este versículo, me preguntaron qué significaba y no sabía y quería saber qué significa este versículo en Proverbios 24. Y ya lo leímos, no sabía ni qué decía yo. Entonces ya fuimos. Y ya le dije, hermana, esto significa esto. Afortunadamente tenía la respuesta. Ya hasta estaba yo nervioso y dije, hijo, a ver si no me pregunta cosas que no sé. Le voy a tener que decir que no sé. ¿Cómo voy a ver como pastor? Pero ni modo, pues si no sé, no sé, hermano. Ni modo que le invente. Pero afortunadamente sí sabía la respuesta y ya le di la respuesta. Y, gracias pastor, qué bueno, ya entendí, lo voy a seguir estudiando. Entonces, pero me dio gusto que esa persona está cuestionándose, está leyendo su Biblia. Eso sin que yo le esté ahí insistiendo. Entonces, hermanos, yo le quiero animar a tener un crecimiento espiritual, personal, responsable en su propia vida. ¿Es una lucha muy difícil? Sí, mis hermanos. Pero es una lucha que cuando usted lo hace, va a tener un crecimiento espiritual constante. Y no va a ser gracias al pastor, va a ser gracias a que usted es responsable de su propio crecimiento espiritual. Mire, usted es adulto. Si usted tiene hambre, ¿qué hace? O se cocina, si es que sabe cocinar, o se va y se compra una torta o algo, pero hace algo para mitigar su hambre. Pero un bebé tiene hambre y no se puede mitigar solito el hambre. Entonces mis hijas no saben cocinarse nada. Entonces ellas tienen hambre y ¿qué van a hacer? Mamá, tengo hambre, papá, tengo hambre, cómprame un tamal y ya saben, ¿no? Pero ellas no son capaces de mitigar su propia necesidad. Pero un cristiano maduro
es capaz de mitigar su propia necesidad, por eso está leyendo la Biblia. Algunos me piden leer un libro cristiano y les aconsejo algún libro cristiano, o escuchan predicación, y eso es algo bueno, hermano. Eso significa que esa persona se preocupa por sí misma, cuida de ti mismo y de la doctrina, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Está conmigo? Yo le quiero animar a eso, hermanos. Yo sé que algunos de ustedes ya lo están haciendo. Yo le quiero animar a seguir haciéndolo con cuidado y responsabilidad. Sea responsable de su propia alma, de su propio crecimiento espiritual. Y si usted está encargado de su familia, también encárguese de su familia, mi hermano. Amén. Entonces, eso es un rasgo de madurez que yo agradezco a Dios. Porque le voy a decir algo. Cuando un cristiano sirve en la iglesia, pero no tiene crecimiento espiritual, personal, responsable, esa persona me va a dar problemas a mí. Porque va a tener problemas con otros hermanos, porque va a tener alguna circunstancia, o porque va a terminar saliéndose del ministerio por no haber cuidado su propia vida espiritual. ¿Está conmigo? Eso a mí me importa mucho. Me importa no nada más que sirva, me importa que tenga un crecimiento responsable que le va a sostener a la larga. Nosotros orábamos por maestros que se quedaran, porque los ministerios en la iglesia no deben de ser como el McDonald's, hermanos. Un McDonald's rota de personal a cada rato. Yo estudié administración, eso nos lo enseñaron. Hay ciertas empresas que se aprovechan de la rotación para puro estudiante y pagarle poquito, ¿no? Pero yo no quiero que así sea nuestra iglesia, nuestro ministerio. Quiero que haya gente madura, responsable de su ministerio, que yo no le tenga que estar diciendo, hermano, ay, perdón, es que no sabía que me iba a tocar dirigir. ¿Cómo que no sabías, hermano? Entonces, ¿a quién le pregunto? ¿Para qué entonces está el calendario ahí? O sea, un cristiano es responsable de su ministerio, responsable de su crecimiento, ¿sí? Yo a veces pregunto, hermano, ¿quién le toca dirigir? Yo sé que yo puedo revisar el calendario, pero yo también quiero saber si usted está a las vivas. Cuando una persona está a las vivas, sí, pastor, me toca a mí, o le toca a alguien más, o le toca a esta persona, o no sé, pero ahorita lo checo, pastor. Amén. Eso habla de una persona a las vivas. Pero cuando le digo, no sé, ¿a quién? No sé, pastor. No, pues, valiente cosa. ¿Quién le toca manejar la ruta? ¿Quién le toca? Eso son cosas que, si somos responsables, vamos a estar a las vivas, ¿sí o no, mis hermanos? Y yo le quiero animar a hacer eso. Un cristiano maduro, responsable, atento a lo que Dios nos dejó. Nos dejó una iglesia para servirle a Él, ¿sí o no? Entonces, seamos responsables en nuestro ministerio, pero el tema de hoy fue un crecimiento espiritual, personal o familiar, si usted es líder de familia, responsable, con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias porque al ver a varios hermanos que les estoy compartiendo este tema, yo sé que varios de ellos sí caminan contigo y te aman, y les ha costado mucho trabajo serte fieles. Ayúdalos a seguir esforzándose en la fe al pasar de los años y de las décadas. Ayúdanos a tener ese crecimiento espiritual, aunque sea poquito, pero crecimiento espiritual personal responsable, Señor. Padre, yo creo que todos batallamos en tener cuidado de nuestra propia vida, pero ayúdanos a decidir ser responsables de nuestro propio caminar contigo. Incluso, Señor, quizás algún hermano o hermana necesitara ponerse a cuentas contigo. Y Padre, te pido que nos ayudes a poder andar circunspectamente o con diligencia, cuidando cómo andamos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y siendo entendidos de cuál es tu voluntad para nuestra vida. Bendice mucho a mis hermanos y danos más hermanos con ese rasgo tan bonito, de manera que podamos ser siervos estables, que no dejaremos el ministerio en un tiempo, sino que persistiremos sirviéndote a ti. Bendice este tiempo de decisiones, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Y así como estamos con ojos cerrados, hermanos, hermanas, yo no conozco completamente su vida personal o su vida familiar, pero yo le animo a decidir ser bien responsable con su caminar personal. Y si Dios tocó su corazón
y usted dice, yo voy a mirar cómo andar en mi vida espiritual, yo voy a tener un crecimiento espiritual, personal, responsable, yo voy a estar al pendiente para ser un cristiano maduro. Yo quiero orar por usted, hermano. Y si Dios le tocó su corazón, si hubo algo que Dios le enseñó y está tomando decisiones, indíquemelo levantando su mano. Quiero orar por usted, hermano, hermana. Dios le habló a su corazón. Veo su mano, hermano. Veo varias manos, gracias a Dios. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón en algo que la palabra de Dios me mostró, y a lo mejor ya lo está haciendo. Simplemente decida seguirlo haciendo constantemente. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón, pastor. Veo su mano, veo varias manos. Amén, amén. ¿Por qué no orar un momentito, hermano, y dígale, Señor, yo siento que estoy aflojando mi vida de oración, o siento que estoy aflojando mi ganar almas, o siento que estoy aflojando mi lectura bíblica, y yo quiero ser responsable, es lo que tú me enseñaste hoy, Señor, y quiero ser cuidadosa de mi caminar contigo. No quiero apartarme de la iglesia, no quiero dejar de ganar almas, no quiero dejar servirte en la iglesia, en mi ministerio. Voy a ser fiel y responsable, Señor. Ayúdame porque te necesito. ¿Por qué no ora usted en su corazón un momentito, hermano? Le pide ayuda al Señor. A lo mejor hay alguna situación en su vida que usted no sabe cuál es la voluntad de Dios ahorita. No pasa nada, simplemente ore y dígale una vez más, Señor, yo quiero ser cuidadoso de las decisiones que tomo, y quiero una vez más pedirte que tú me dirijas con tu palabra, con la oración, con las circunstancias, con el consejo, porque quiero hacer tu voluntad con temor y temblor, Señor. Quiero seguir tus caminos, quiero seguir creciendo en tus caminos. Ore al Señor, hermano. Si hay algo que yo puedo hacer para servirle o para ayudarle, hágamelo saber. Para eso estoy, hermano. No sienta pena ni nada, les amamos. Pero al mismo tiempo, hermano, hay muchas cosas que al ir madurando en nuestra fe vamos a ser constantes y responsables. Entonces, tome sus decisiones, ore a su Señor y pídale su ayuda. Señor, quiero poner en tus manos este rasgo que no tienen los nuevos creyentes, pero que un día debe de llegar a nuestra vida, el entender que necesitamos ser responsables de nuestra propia vida espiritual. Y Padre, bendice las decisiones que han sido tomadas en el corazón de cada hermano, hermana. Y te pido, Padre, por los hermanos que yo sé que ya caminan contigo, que puedan seguir creciendo y madurando y extendiéndose hacia adelante, alcanzando madurez. Bendice cada decisión tomada. Te ruego que nos des cada día más hermanos maduros, más hermanos que yo pueda percibir que andan bien contigo, que andan estables, que andan fuertes. Y yo sé que tú no solo te agradas de eso, sino que tú usas a un vaso así, Señor, un vaso limpio, un vaso dispuesto, fuerte en la fe. Señor, levanta más hermanos y hermanas con esta característica. Y Señor, estamos a punto de empezar el curso de crecimiento espiritual de las lecciones en la iglesia. Te pido, Señor, que nuestros hermanos nuevos en la fe puedan aprender y establecerse en la fe, y un día llegar a ser responsables en su vida, en su caminar contigo. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra en este pasaje y hacernos pensar en estas cosas que aún no solamente sirven para nosotros, sino aún nosotros para aconsejar a más nuevos. ¿Cómo nos ayuda, Señor, a distinguir qué es madurez y poder animar a otros hermanos también a ser maduros en Cristo, como nosotros también necesitamos serlo? Bendice, Señor, las decisiones tomadas, y gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Vamos a ir a la última parte de nuestro